Y una fatiga crónica es igual a un burnout. Pero en ese momento, te estoy hablando hace 20 años, no se hablaba de eso. La Claro, palabra burnout apareció en el 70 y algo por un doctor que hablaba de deportistas de alto desempeño y luego más nunca se habló, sí, hasta claro. años muy recientes, hace 10 años. Y en la pandemia fue la palabra, ¿no? Porque ahora sí, ahí sí lo sentimos. Correcto. Sí, porque eliminaste traslados y otras cosas, pero te la pasabas conectado más de 16 horas al día, Claro. con una carga de trabajo impresionante y la presión por perder el trabajo y demás. Sí, Sí, ahí completamente. se juntó todo. Yo decía que era la tormenta perfecta del burnout. Bienvenidos a Grow Together. Desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 14ª temporada. Comenzamos. Hola Moni, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Grow Together. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí contigo. Qué alegría tenerte por acá, Moni. Queridos amigos, estamos bien contentos esta noche para una conversación espectacular con nuestra querida Moni Lenz. El día de hoy, episodio 190. Moni, estamos a 10 episodios de los 200 episodios, 3 años Wow, después, casi 4, bueno, no 3 años, todavía nos faltan algunos meses wow. para los 4 años de transmisión ininterrumpida. El día de hoy, episodio número 190, prevención y autocuidado como herramienta de liderazgo. Qué gusto tenerte en Grow Together esta noche. Yo encantada, además el 190 me gustó hasta el número. Exacto, completamente. Además, si le quitas el cero y sumas, 10 es lo que vamos a tener una charla de 10 esta noche. Eso es, Héctor. Así es, querida Moni. Bueno, queridos amigos, y para quienes no conocen a Moni Lenz, ella es venezolana mexicana, es licenciada en Relaciones Industriales con una maestría en negocios y tiene más de 30 años de experiencia profesional, especializada en el área de recursos humanos, consultoría y coaching. Ha trabajado en puestos directivos de recursos humanos para empresas reconocidas a nivel global como Gillette, Procter Gamble, HP, Anisys, Citibank, Johnson Johnson, entre otras. A Moni le respaldan 16 años de experiencia en consultoría de capital humano, de los cuales 10 fueron en Mercer, y actualmente cuenta con su propia firma llamada Lens Consulting. Fue maestra de cátedra por 3 años y actualmente es profesora de educación continua en el TEC de Monterrey. Es consejera del programa Enlace TEC para Emprendimiento en México desde hace 5 años. Cuenta con distintas certificaciones en psicología positiva, coaching ejecutivo, entrenadora internacional en la metodología Points of View, health coach de medicina funcional, es maestra de yoga y coach en menopausia. Actualmente tiene consulta privada y también forma parte del equipo de Health for Life de Tech Salud como health coach de medicina funcional. Gran currículum, mi querida Moni, bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Pues bien, siempre empezamos con una pregunta clave. El día de hoy nuestro tema se llama prevención y autocuidado como herramienta de liderazgo. Nos gustaría que nos empieces a platicar cómo es que conectan el liderazgo con estas dos herramientas de prevención y de autocuidado. Cuéntanos todo, por favor, mi querida Moni. Ah, fíjate que quizás la conexión la hice yo por mi vida, por estar 30 años entre organizaciones, consultoría y todo el tema corporativo. Y luego, además de haber vivido fuerte burnout que me dejó con varios temas importantes que te puedo ir comentando, Claro, ese no detectar a tiempo un burnout, cuando ni siquiera se llamaba burnout en aquella entonces, claro. hizo que, por tener enfermedades autoinmunes derivadas de ahí, yo buscara el camino hacia la medicina funcional y tengo casi 9 años en remisión. ¿Y qué me di cuenta? De que era una líder súper exitosa, creciendo muy rápido, ya manejaba varios países, tenía 28 años y ya era gerente de recursos humanos de 4 países, de empresas muy importantes. Pues en medio de ese crecer, crecer y el liderazgo nunca te dicen mucho de cómo cuidarte. Y nunca te dicen que detrás de todo lo que tienes que lograr hay un elemento importantísimo que es cómo vas tú a gestionarte para que no pongas a riesgo tu salud. Y ahí entro yo estudiando health coach de medicina funcional durante la pandemia, porque decía, a ver, si yo pasé por aquí y
gracias a Dios estoy en remisión por todo lo que aprendí, ¿por qué no ayudar a otras personas? Y entonces ahí estaba el tema de mi historia personal en el liderazgo y también dentro de la enfermedad y dentro del burnout. Y es que cada vez que hablamos de líderes y hablamos de liderazgo, hablamos de muchísimas metas, hablamos de todo lo que tienen que lograr, de todos los desafíos, de todos los retos. Si te pones a ver ahorita el reto de inteligencia artificial, de los nuevos skills, si estamos en recursos humanos, la guerra de talento, etcétera. O sea, retos, 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 y a eso no le puedes quitar que tienen retos en la casa, que tienen hijos, que tienen familia, pero nadie les explica, ok, ahora, ¿qué vas a hacer tú para gestionar y tener una buena salud y para tener un bienestar integral? Porque en la medida que ese líder está mejor consigo mismo en todas sus esferas de autocuidado, que son varias, pues ese líder va a dar mejores resultados. Y no Claro. va a ser decirle todo lo que tiene que lograr si no aprende a autocuidarse. Completamente, completamente. Entonces, además de los retos que tiene el líder en las diferentes esferas que nos dices, porque son esferas 360 grados cuando estás como responsable de un área dentro de una corporación. Adicional a eso, y de la agenda personal también, porque obviamente ejerce también cierto nivel de presión, el poder balancear los roles, el poder balancear la carga de trabajo, el poder lidiar con el estrés de una manera efectiva y saludable, pues es lo que ayuda a garantizar que haya una carrera de mediano o largo plazo y que no vaya a terminar por una situación de salud. Claro, que sea sostenible, porque al final del día hay un tema de sostenibilidad. O sea, yo no puedo tener un líder maravilloso y excelente por un par de años que me dé resultado y que luego esa persona termine totalmente acabada. Y dentro de las esferas, fíjate lo que pasa, que pensamos en la persona todavía fragmentada, como era antes. La persona del trabajo, la del trabajo y la de la casa se queda en la casa. No, ambos son la misma persona y ambos requieren el cuidado de sí mismos, que no se les presta extensión. Entonces, ahorita hablamos de reducción del estrés porque es un elemento súper importante y relevante cuando estamos en organizaciones y sobre todo si queremos hablar de burnout. Pero para mí, cuando ya llegamos ahí, estamos llegando muy, muy a burnout y yo hablo siempre de prevención. Yo creo que al líder hay que enseñarlo a blindarse. ¿Y cómo se blinda un líder? Se blinda con un estilo de vida saludable, enseñándole desde qué tipo de comida pueden comer, cómo deben de comer, por qué el ejercicio es fundamental, qué ejercicio pueden hacer, tema de hidratación, de meditación, de un buen sueño, un tema que jamás se habla dentro del liderazgo. Y resulta que el sueño no solamente que te puede derivar muchísimas enfermedades, sino que simplemente tomas las peores decisiones de tu vida en una mala noche. Entonces imagínate en muchas malas noches. ¿Qué Claro, puede suceder con ese líder en la clase de toma de decisiones que va a tomar? sí, claro. Entonces, son tantos aspectos que no le decimos que pues cuando llega el momento de la verdad, tú estás viendo a un líder, que son los que yo recibo en consulta, pues hipertensos, ya con problemas severos de ansiedad o ya tienen problemas de sobrepeso, problemas de resistencia insulínica, problemas de diabetes, cardiovasculares. Entonces, cuando ya llegamos ahí, ya estamos tarde. Tenemos que llegar antes. Y ahí es donde está el tema de la prevención. Porque cuando yo le enseño al líder, sí, eres muy buen líder y te doy todas las herramientas, pero además te voy a mostrar y te voy a enseñar para que seas una persona con bienestar y plenitud completa y a largo plazo. O sea, esto es más relevante, es decir, largo plazo, no que me dures un ratito, sino que me dures más. Y ahora que estoy especializada en menopausia, además de vivirla y ayudo a muchas mujeres líderes en este proceso de menopausia, más cuenta me doy. Y aquí es quizás hasta peor, porque las mujeres cuando transitan por la menopausia, si al líder no le explicábamos, a la mujer líder que transita por la menopausia, mucho menos. Claro. Entonces, transitan por esos espacios
sin ningún apoyo, sin ninguna conciencia, ninguna educación frente a lo que sí pueden hacer sobre ellos mismos. Y por eso siempre para mí es prevención del burnout, no llegar ahí. Si ya llegamos, pues actuamos y hacemos lo que necesitemos hacer. Pero cuando tú blindas al líder, cuando tú le dices cómo dormir mejor, cómo relajarte y todos esos aspectos que acabamos de hablar, hasta inclusive cómo manejarte financieramente, porque un estrés financiero causa mucho insomnio. Entonces, cuando todo eso ya lo saben manejar, ese líder no solamente te va a dar el 100, te va a dar el 200%, te va a dar otro tipo de calidad en lo que va a rendir. Y no va a estar preparado para no llegar al burnout. Porque una persona que se sabe aplicar, y fíjate que no digo cuídate en ningún momento, siempre digo aplicar el autocuidado. Ok, eso es Entonces, bueno. Aplicar el autocuidado es bien diferente a cuidarse. Cuidarse parece receta de médico que la gente la agarra, la toma, la pone en el cajón y se quedó. Me dijo que me cuidara. ¿Qué te dijo que te cuidara? Que dejaras de fumar o que hicieras más ejercicio. Entonces la gente lo ve como más lejano. Claro. Cuando yo te digo que apliques el autocuidado, es que entonces soy yo el responsable. Soy yo la que debo de aplicar el cuidado hacia mí y para mí. Y el concepto cambia totalmente. Órale, estoy tomando notas, para que no se me vaya a pasar nada para nuestro resumen. Me gusta mucho este tema de la propia contabilidad, ¿no? Hacerte cargo de ti mismo en un proceso donde me encanta, como lo dices, la prevención es la madre o es la palabra clave del proceso. Me gustaría irme un poquito atrás, nada más para poder alinear un concepto que no sé si para todos es muy común y que podamos alinearlo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de burnout? ¿Qué es esto de burnout? Qué bueno que lo preguntas porque también se ha vuelto como una palabra que todo el mundo la quiere usar para cualquier cosa. Para cualquier cosa, así es, justamente es sí. eso. Ya tienes burnout o también lo he oído de estás burnateado, o sea, ya tiene hasta verbo. Y hasta tiene verbo ahí medio anglosa mexican, ¿no? O Sí, anglosajón español, ¿no? Órale. Totalmente. Entonces, a lo que voy, ¿qué es burnout? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un agotamiento crónico, físico y mental y emocional. Y esos tres están juntos. Y fíjate que es un agotamiento. Ahora, yo siempre digo que es un agotamiento en el tiempo, porque yo me puedo agotar en una semana y no por una semana tengo burnout. Sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso te digo que a veces el mal uso es, ya tengo burnout, y a lo mejor fue tu cierre del mes. Y un cierre del mes es un estrés, puede ser prolongado de 3, 4, 5 días, pero luego tienes el periodo que puedes descansar y ya no tienes agotamiento. Ahora, este tipo de agotamiento, que fue el que yo también viví, era un agotamiento que con descanso no se quita. Que por más que me incapacitaban y me decían, tienes 2 semanas, no puedes agarrar la computadora, tienes fatiga crónica. En ese momento se llamaba así, fatiga crónica. Y una fatiga crónica es igual a un burnout. Pero en ese momento, te estoy hablando hace 20 años, no se hablaba de eso. Claro. La palabra burnout apareció en el 70 y algo por un doctor que hablaba de deportistas de alto desempeño. Y luego más nunca se habló, hasta años muy recientes, hace 10 años. Y en la pandemia fue la palabra, ¿no? Porque ahora sí, ahí sí lo sentimos. Correcto, sí, porque eliminaste traslados y otras cosas, pero te la pasabas conectado más de 16 horas al día, con una carga de trabajo impresionante y la presión por perder el trabajo y demás. Sí, completamente. Ahí junto todo. Yo decía que era la tormenta perfecta del burnout. Completamente, Moni. Oye, Moni, y por ejemplo, ahorita que decías esto, que fatiga crónica, ¿hay algunos síntomas? Agotamiento nos decías, ¿no? Pero por ejemplo, si el día de hoy yo estoy escuchando este programa,
escucho la palabra burnout y ya de entrada la palabra agotamiento me engancha. ¿Qué otras cosas o qué otros signos tendría yo que cuidar para tomar la decisión de ir con un especialista, con un médico que me ayude a ver en qué etapa estoy o cómo estoy? Porque entiendo que cuando me hablas de remisiones, debe de haber sido algo sumamente grave y sumamente complejo, que inclusive hasta a nivel de poder perder la vida por no tratar de manera cuidadosa o con la profundidad que debería de tenerse el burnout. Entonces, sí, para que nuestros amigos puedan tomar nota y que puedan identificar a tiempo los síntomas y puedan acudir a solicitar ayuda. Claro. Yo los clasifico siempre en dos partes. La primera, que siempre es la más fácil, son los síntomas físicos, ¿sí? Ujú. Los físicos digo porque son más fácil porque se me agota el cuerpo y el cuerpo no tiene energía. Me dan más migrañas, dolores de estómago, insomnio. O sea, todas estas son como en un convito muy. Por eso la gente se acuerda mucho en pandemia, porque cuando tú pasas por esta listica en pandemia, la mayoría la pasó por allí. Entonces, lo más típico son mucha migraña, mucho dolor de estómago, insomnio, fatiga del cuerpo, Ujú. fatiga mental, que es esa fatiga de que quieres concentrarte y no puedes concentrarte. O dices, ya no puedo más. Yo trabajo con mucho Excel porque trabajo en compensación y lo puedo ver cuando el Excel ya simplemente no me da para un cálculo más, esa fatiga mental. Y luego tienes los otros síntomas emocionales y mentales, que es cuando ya estamos hablando de temas de ansiedad por exceso a veces de trabajo, cuando estamos hablando de irritabilidad. em, las personas en burnout se desasocian con su trabajo. Algo importante del burnout es que se asocia con una ocupación, y eso me faltó decirlo. Es ese agotamiento físico, mental y emocional asociado a una ocupación. Son los 4 elementos. Y Ok. cuando yo digo ocupación, me gusta decirlo porque yo he atendido a estudiantes en burnout y me dicen, pero no es ocupacional. Sí, su ocupación es ser Sí, estudiante. claro, claro. Entonces sí es válido. Entonces, cuando tiene que ver con la ocupación, entonces estamos en la parte emocional y ya empiezas a disociarte con tu trabajo. Ya tu trabajo no te importa tanto. Y ese es un efecto del burnout. Pasan varios meses y luego ya te desenganchaste. Ya así como que ya no me importó, ya no entregué, no entregué. Esto sucede en el burnout en una parte emocional. Entonces, y la parte emocional, al final, lamentablemente se ve la familia muy afectada porque la persona está muy irritable, sus emociones no las puede manejar, está incontrolable o de pronto lo puedes sentir muy, muy callado o callada. Definitivamente afecta el estado de ánimo de la persona. Wow, wow, entonces la afectación es importante. ¿Y qué tiempo te toma recuperarte? A ver, ya tienes la oportunidad de detectarlo, de empezar con tratamiento, que entiendo por lo que me dices, ya de entrada me dices cuerpo, me dices mente y emociones, ya de entrada ni siquiera es un tratamiento de un solo especialista, ya estamos hablando de o lo que me dice la lógica es, pues ya ahí es un tema multidisciplinario para poder entrarle al burnout y sacarte de la situación, ¿no? Depende del abordaje. Fíjate que justo la medicina funcional o la integrativa, que es con la que yo comulgo y lo que yo trabajo, es que se buscan las raíces de los padecimientos. Si ya tú identificas el burnout, te vas a las raíces y empiezas a buscar dónde están las raíces. No es solamente el trabajo, a veces es esto que estábamos hablando, el estilo de vida. El Ujú. estilo de vida te puede sumar o restar. Definitivamente, no podemos decir que todo es la carga de trabajo. Si todo es la carga de trabajo, pero tú no haces nada para autocuidarte, entonces es muy complicado no caer ahí. ¿Hay un tiempo, hay una medicina? No, no, no hay una medicina porque cada persona es muy individual. En mi caso, que fue una fatiga crónica tras otra, derivó en fibromialgia y eso porque es algo que derivó
por situaciones de país. En mi país, mi hija acababa de nacer en medio de una huelga en Venezuela y Ujú. bajo un parto muy complejo. Entonces, muchas cosas juntas, como lo que hablábamos, no es solamente ser líder de 4 países, es todo lo que estaba alrededor de que estaba sucediendo en ese momento. Y luego, claro, no entender todo lo que estaba pasando, al solo estar enfocada en mi hija porque requería su atención en su momento, pues yo me fui descuidando y pues de alguna manera llega la fibromialgia. Esa fibromialgia entré en un proceso específico de la fibromialgia y tuve un protocolo por el cual estuve en remisión y luego en la migración volví a caer. La migración es un tema muy delicado, de mucha presión, de muchísimas cosas, duelos que se pierden y Sí, claro. temas muy delicados que se manejan en la migración. Además, venía embarazada el segundo. Entonces, vuelvo a caer en fibromialgia y te pongo mi ejemplo. Y era otra vez muchísimo estrés, muchísimas cosas pasando al mismo tiempo, muchas responsabilidades. Caigo en fibromialgia y esa fibromialgia, de alguna manera, por no haber sido atacada a través del autocuidado, de estilo de vida y de muchas otras cosas, fue avanzando hasta tener yo un síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune. En su momento me dejó muy artrítica. Sí. Y ahí fue cuando me di cuenta de que había otras alternativas, entendí sobre medicina integrativa y funcional, que es esa visión más holística y completa del ser humano. Entré con un médico integrativo y este médico empieza a hacer ajustes como un todo. Y empecé a cambiar definitivamente la manera en que me estaba aplicando el autocuidado, desde hacer terapia, desde comenzar a hacer yoga suave porque todavía me dolían las articulaciones, meditar, mi alimentación cambió por completo. Hace mucho que de verdad que por 3 años más o menos viví una dieta de eliminación, pero es que además me sentía muy bien con una dieta de eliminación. Esta es quitar procesados, harina, lácteos, una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo te recuperas? Bueno, multidisciplinariamente es si quieres ir síntoma por síntoma, y ese no debería ser el enfoque. O sea, yo Claro, no puedo ir al neurólogo para ver la migraña, sí, al gastro para ver el dolor de estómago, claro. o voy a ir al psicólogo porque tengo mucha ansiedad. Cuando tú lo abordas como un todo, como es la medicina funcional, o un profesional de la salud que sepa esto de manera integrativa, entonces trabajas todo al mismo tiempo y todo se va quitando al mismo tiempo. Tú Ok, vas, a ver, cuando tú empiezas a ver dónde está la raíz de la migraña, probablemente es la alimentación, probablemente es un muy mal sueño. A mí me pasa gente que llega con muchísima migraña y nunca refieren sueño. Y cuando estoy aplicando cuestionarios de autocuidado, resulta que tienen años durmiendo mal y menos de 5 horas. Eso deriva cualquier cantidad de enfermedades. Quita tú el burnout. Pero la gente no te lo refiere. O sea, sí, no, yo todo súper bien, mira, como muy bien, hago ejercicios, pero amanezco cansado, cansada. Y cuando estás haciendo, ¿y cómo duermes? Fíjate que ahí, pensándolo bien, como que no tan bien. Y cuando le rascas, pues tienen años de una, o sea, falta de sueño total. Entonces, hay tantos elementos detrás de todo esto, que por eso es mejor verlo como un todo y desde adentro. Y desde adentro significa, como digo yo, desde la cocina de tu casa. claro. Sí, completamente, completamente. Ya me gusta esto del autocuidado, de las acciones de autocuidado, porque al final son estas dimensiones que comentas, a ver si me las grabé, es alimentación, ejercicio, descanso, hidratación y la parte, pues, déjame decirle espiritual o de conexión que tiene que ver con el Total. yoga, ándale, no tengo tan mala memoria. Me Y encanta. me faltó uno, Sí, me faltó el emocional y social, claro. porque el emocional y social entra dentro de las esferas. ¿Cómo estoy llevando mis relaciones humanas? ¿Con quiénes me acerco? ¿Tengo Ujú. comunidad? ¿No tengo comunidad? ¿Tengo amistades? ¿No tengo amistades? ¿No las estoy formando o sí las estoy formando?
Sí, Esa conexión con el otro es fundamental. Las personas que están en actividades comunitarias sí. tienen mejor estado de bienestar. Y No, y también las relaciones sociales, ¿verdad? claro, es lo que te iba a decir, los círculos sociales tienen mucho que ver. Yo por muchos Uh, años fumé mucho tiempo y llegó un momento cuando estábamos esperando a mi hijo Santi, que eso ya son 14, 15 años, de pronto tomé la decisión de dejar de fumar y cuando tomé la decisión, uno de los tips que me daba un amigo exfumador me dijo, tienes que cambiar las amistades. No hay vuelta de hoja. O sea, si tú pretendes dejar de fumar con las mismas amistades que tienes, vas a empezar a recurrir, porque al final vamos a salirnos por un cigarrito. Ya hay rutinas que te llevan, y ahorita que decías eso, me quedo pensando que también hasta en el trabajo, la gente que de pronto somos muy workaholic, es la clásica de sí. ese círculo también es un rollo de, ¿cómo estás? Saturadísimo. Todo el mundo anda saturado. Y Y pareciera felices de estar saturado. hasta lo dices con orgullo, justamente, ¿no? Hasta lo dices con orgullo, no, hombre, saturadísimo. Hasta te dices, oye, tú debes de estar saturadísimo, pero dame un espacio en tu agenda. Y es como parte de ese círculo de trabajo o de amistades con quienes tienes esta conexión. Entonces creo que en la medida en la que vamos siendo conscientes de todo lo que puede afectar 360, que puede afectar el burnout, es cuando me hace sentido entonces que la prevención y el autocuidado deben de ser herramientas que te ayuden a blindar desde tu liderazgo, pues una carrera que puede ser muy prominente y muy exitosa, más allá de que se quede en Sí, el camino truncada porque tuviste una situación que te llevó a un hospital o inclusive a la tumba, porque he sabido casos que sí han terminado sí, por no atenderse en tiempo y en forma, que han terminado con la vida de alguien. sí. ¿Y sabes qué? Casi que yo creo que debería ser materia universitaria. Claro, Yo he atendido, como estaba sacando la cuenta, pero por lo menos 4 o 5 jóvenes en los últimos semestres de carrera, que, pues, consiguieron alguna charla mía y luego me pidieron consulta o venían de un médico, me refieren médicos o nutriólogos, le dicen: "Oye, vas bien con la alimentación, pero necesito que hagas otro tipo de cambios", o "Vas bien acá, pero necesito integrar más cosas". Y luego que estos chavos aprenden, y digo, qué maravilla estar en tu último semestre o en los últimos 2 semestres y tener toda esta información, porque yo siento que se van a la batalla mucho mejor equipados completamente. y no van ahí a como, bueno, la generación mía y la de nosotros era una generación que mientras más trabajes, más estés en la silla, mientras más horas estés en el trabajo, más exitosos van a ser. Y realmente esta es una generación que sí se está cuidando más y que tiene un grado de conciencia diferente y que buscan este tipo de ayuda, porque estos jóvenes que yo he atendido son jóvenes que me han buscado y que dicen, yo quiero estar bien Claro. o yo no quiero estar sintiendo esto que estoy sintiendo ahorita en exámenes porque no sé cómo va a ser en mi carrera cuando vaya allá. Completamente, porque además el tema cada vez va a ser peor, ¿no, Moni? O sea, el tema de la Sí. competitividad, y lo hablamos antes de entrar, ¿cómo se llama? En vivo, decíamos, oye, los temas de guerra de talento, porque el día de hoy la Ujú. competitividad es altísima, la capacidad o capacidades que debe tener una persona y la competitividad en el mercado es altísima. El poder llegar a tener esa competitividad requiere un montón de inversión de tiempo y de desarrollo de habilidades, y además de eso, el día de hoy, pues la competitividad, lo que es súper valorar en las organizaciones es los entregables constantes y le vale a la organización si estás descansando adecuadamente, si estás teniendo relaciones interpersonales dentro del trabajo de manera equilibrada, de pronto quieres destacar, tienes que entregar más que el otro y en esa competitividad, pues entonces el destino fatal puede ser el burnout si no se consideran estas dos herramientas que nos hablas de prevención y de autocuidado. Definitivamente, definitivamente. Y yo he tenido casos muy complicados que llegan después de que estuvieron en urgencia, Claro, con accidentes cerebrovasculares, con diverticulitis, o sea, ya en niveles muy altos de afectación. Y ya con más de 40 años, uh-huh. lo que tienes que hacer después de 40 años nadie te lo dice. No, Ahí te mandan a ser el mejor líder. No, a no, nadie le dicen. O sea, tú estás de los 30 a los 40 corriendo.
el maratón porque quieres llegar lo más alto posible en una organización o con el emprendimiento, pero nadie te dice lo que sucede después de los 40 y nadie te dice que lo que hiciste de los 30 a los 40 es lo que te va a definir tus 40 y tus 50. Nadie. Y entonces Nadie. cuando me llegan, ya tenemos personas con resistencia y una resistencia insulínica va a la diabetes o tensión alta no controlada. Entonces, personas que nunca hicieron ejercicio ya con problemas de osteopenia en mujeres, inclusive ya en hombres, que es un tema que no se veía. ¿Y por qué? Por el sedentarismo, pero ahí estuvimos sentados durante 10 años en la carrera del profesionalismo del éxito, pero pues la mecha se está quedando corta y ¿de qué te sirve todo eso si no eres sostenible? Completamente. Completamente. En algún momento tomamos un entrenamiento con una firma americana, que sacaron un librito que estaba muy bueno, The Power of Full Engagement se llamaba, y justamente una reflexión que recuerdo muy bien que ellos decían es, un atleta de alto rendimiento se entrena entre 6 a 8 horas diarias para un performance de menos de 2 minutos, ¿no? Y estos entrenamientos son entre 8 y 10 meses al año para un performance tal cual, de unos cuantos minutos. Una carrera, no, la verdad no me acuerdo los tiempos, pero una carrera de 100 metros, de 200 metros son segundos, ¿no? Como lo de las Olimpiadas. Exactamente, un levantamiento de pesas, halterofilia y demás, también son contest de, ¿qué te gusta? 5 minutos, 10, 15 minutos. Los performance son un alto nivel de preparación para un performance muy cortito. Y en el caso de los ejecutivos que hemos tenido oportunidad de estar en empresas de todo tipo, ¿no? Porque la presión y la está desde las chicas medianas hasta las transnacionales. Ahí no hay palabra de ley, no hay palabra de honor, tampoco hay complejidad o menos complejidad dependiendo del tamaño de empresa. Entonces lo que dice, oye, y una persona normal como tú y como yo que estamos preparados para performar, vamos a pensar 40 años, 35, 40 años de carrera, ¿cuál es el nivel de preparación física que tenemos de alimentación y todo lo que es un deportista, ¿no? Lo que ya decíamos, alimentación, descanso, ejercicio, estado mental. Todo eso. La realidad es que haces muy poco de prevención y autocuidado para un performance altísimo. Entonces, obviamente que eso en problema mucho la ecuación si no te tomas el tiempo para poder desarrollar ¿cómo se llama? Ahorita que decías esto de los 40 ya nada más así, au. Uy, me dolió. Pero uno tras otro, porque sí es cierto, nadie te dice, y esas jornadas de 4 o 5 horas de trabajo, yo me aventé un periodo entre el 2000, ¿qué sería? Del 16 al 18, donde se me juntó un tema personal con un tema de trabajo, 3, 4 horas diarias, si bien me iba de sueño. Y obviamente, pues eso, por ahí de finales de 2018, pues ahí te va el primer achaque. Y como dices, son temas que van saliendo y que eventualmente, pero fíjate, ahí me gustaría poner el punto sobre la mesa, porque creo que además en el argot familiar es muy común decir, como papá ya tiene esa enfermedad, entonces a mí me va a dar. Ya es como una predisposición y ya lo dices, entonces es tan normal que lo integras a tu modus vivendi y dices, claro, era cuestión de tiempo, pero no es cierto, ya después que te pones a investigar, la genética sí tiene una predisposición, pero la detonación tiene que ver sí o sí con tus hábitos y con tus preferencias, no hay vuelta de hoja, porque si tú te cuidas y le metes a estos componentes de prevención y autocuidado que nos comentas, pues obviamente el destino puede ser completamente diferente. Ponle que no se te presente la enfermedad, pero si se te presenta tenerlo en un estado tan controlado que obviamente el nivel de medicación, la inversión que vas a tener que meterle para el cuidado de ese padecimiento crónico degenerativo va a ser mucho menor si desde jóvenes estamos invirtiendo tiempo en prevención y autocuidado, preparándonos para ser líderes de alto rendimiento, ¿no? Y de mucho y de largo tiempo. Y de largo tiempo. Y dijiste algo muy importante, los genes no te definen. Y yo siempre lo digo, los genes no te definen. El mexicano tiene un gen en particular
propenso a la obesidad y a la diabetes, mayor que todos los demás países de Latinoamérica. Entonces, tú podrías decir, como decía, bueno, yo lo tengo ni modo, así quedé. O puedes hacer epigenética, que es modificar la expresión del gen. Y cuando tú modificas todos tenemos esa capacidad de modificar la expresión de los genes. Entonces, ¿cómo lo hago? Con mucho autocuidado y prevención. Hay gente, por ejemplo, que les da mucho miedo por el cáncer de mama. Este es un tema muy, siempre sabemos que tiene una carga genética importante. Hay mujeres que se quieren hacer el estudio genético, pero también se ha visto que ese estudio genético te dice, pero se puede quedar dormido, porque todo lo que hiciste fue suficiente como para que no se expresara. Y lo mismo sucede con muchísimas otras enfermedades. Entonces, definitivamente hay que meterse en la cabeza que los genes realmente no nos definen, y que tenga 3 generaciones de cáncer no necesariamente significa que yo voy a tener cáncer. Si tuve 3 generaciones de diabetes, yo no tengo por qué tener diabetes. Eso no lo marca. Lo que marca es lo que yo decido hacer y lo que controlo con lo que es mi cuerpo, mis pensamientos y mi mente. Fíjate que inclusive lo que te iba a decir, esta parte de la expresión del gen, sí lo he escuchado yo de manera preventiva, pero inclusive ya hay estudios que te empiezan a decir ¿Sí? que a medida en la que alineas toda esta parte de prevención y autocuidado y además le metes a un tema de salud mental, yo he escuchado casos de gente que decía, yo tenía diabetes y ya no tengo diabetes. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Entonces, creo que el día de hoy este tema de la prevención y el autocuidado son claves, porque también te invita a no volverte ¿cómo decirlo?, un consumidor de la enfermedad, déjame decirlo, déjame encuentro una palabra, cuando ya te das por vencido, ¿no? Cuando dices, bueno, ya renuncié a mi posibilidad de recuperar la salud. Y no es así. Creo que al final, sí es cierto que tienes el padecimiento, pero obviamente si realmente te quieres enfocar y quieres invertirle tiempo a poder desarrollar y cuidar de ese padecimiento y llevarlo a su mínima expresión, no eliminarlo, pues eventualmente se puede determinar. Totalmente. A mí, fíjate que teniendo una enfermedad autoinmune que fue el síndrome de Sjögren y que me dejó con mucha artritis reumatoide, en su momento ya no. Me paro en la pared y estoy perfecta, tengo 53 años y doy clase de yoga, o sea, no. Y yo digo, a ver, yo pude, o sea, yo hago esto con el convencimiento absoluto porque lo hice y lo viví. Y sí sé que hay muchas cosas que puedes revertir. Las enfermedades crónicas no las reviertes, se ponen en remisión. Sí. Pero yo la tengo dormida casi 10 años ya. Entonces, ahí está muy dormida y la pienso dejar por mucho tiempo hasta que me muera, pero pues ahí quedó. Entonces sí llegó, ¿se puede revertir? Claro que sí. Y el cuerpo es maravilloso. A lo que voy es, el cuerpo busca homeostasis, que es equilibrio. El cuerpo es tan sabio que busca a través del mismo cuerpo la manera de llegar al equilibrio como sea. Cualquier padecimiento, cualquier achaque, todo lo que nos sintamos mal es un desequilibrio. Ahora, el cuerpo busca agarrar equilibrio y él hace sus mecanismos compensatorios, pero es tan noble el cuerpo que apenas le empiezas a dar la información, lo que necesita, el descanso adecuado, la comida adecuada, todo lo que necesitas, el cuerpo agarra equilibrio. Y no importa que tengas 60 años, no importa que tengas 65, he atendido hasta personas de 70 y 80 años. Y tú puedes ver que, bueno, hay un proceso de envejecimiento normal, pero la calidad que están llegando es diferente. Completamente. De que puedan realmente bajar dosis de muchos medicamentos, como bien decías, de que puedan sentirse mejor, que puedan tener la energía para los viajes que querían hacer. Eso es maravilloso. Entonces, nunca es tarde. Definitivamente nunca es tarde para tomar acción. Buenísimo. Está increíble, Moni. Oye, y cuéntame, por ejemplo, ¿cuáles son como los primeros pasos que una persona tendría que hacer para poder decir, a ver,
está bien, o ya tengo burnout o ya estoy entrando en etapas que me están llevando así. ¿Cuáles son esos primeros pasos? ¿A quién acudes? ¿Cómo le entras, pues, ya que tienes sospecha que lo estás viviendo? Yo he vivido 2 puntos, desde gente que de pronto me sigue en redes y me oye mucho con el tema y busca asesoría. 2, gente de recursos humanos que están poniendo a disposición que hablen con ella. Entonces, si la empresa es suficientemente abierta, lo mejor sería ir a recursos humanos y plantearlo. Y esto en una empresa en particular me han contratado en 3 casos y les regalan 3 sesiones de health coaching. Y le dicen, bueno, toma estas 3, te las pagamos nosotros y si tú quieres ya seguirle, pues tú sigues. Y la verdad que luego pregunté cómo habían regresado después de sus sesiones, etcétera, y son personas que están más productivas, más descansadas, más energéticas. Entonces, depende de la organización, ¿verdad? Todos sabemos que no todas las organizaciones son así, de que hay gente que le da mucho miedo hablar, que así Sí, como les da miedo hablar de salud mental, también le da miedo hablar de cualquier tema de salud. O sea, a la gente le da mucho miedo hablar de temas de salud. Ahora, si es una empresa abierta y sabes que el área de talento y de people es muy abierta, puedes hablarlo para que te puedan ayudar y asesorar. En caso que eso no sea así, hay especialistas o profesionales de la salud como yo que se dedican a estos temas, o yo me iría, la segunda es o un médico integrativo funcional o internista. ¿Por qué? Porque si no voy a ir por síntomas y por síntomas no vas a lograr nada. A mí me llega gente que ya llevaron 4 médicos, porque fueron al de la migraña, fueron al reumatólogo, fueron al gastro y fueron a un neurólogo. Y está bien, te van a dar medicamento específico, te vas a curar por un momento, pero ahí no está la raíz. Entonces, yo diría, si se puede, recursos humanos. 2, buscar un profesional de la salud que sepa de estilo de vida, de medicina funcional, o irte, en todo caso, a un internista integrativo. Buenísimo, buenísimo, Moni. Bueno, queridos amigos, todavía tenemos tiempecito, pero me gustaría reforzar más con ustedes. Les estoy poniendo acá abajo los datos de contacto de Moni. La pueden buscar por Instagram, por Facebook, ahí tiene sus datos de contacto, por LinkedIn, también la pueden encontrar vía telefónica y también en su página, para que puedan contactar a Moni, tengan este primer acercamiento, este primer momento para tener un poco más de información y que tú puedas tomar la decisión de cómo entrarle a la situación por la que estás pasando. Si el día de hoy ya te estás enfrentando a situaciones de problemáticas dentro de tu familia, que ellos son los que le batallan contigo en el día a día, yo lo puedo decir, y porque así me tocó vivirlo en una etapa también de mi vida, diría yo, esos son los primeros momentos como para decir, a ver, pausa. O sea, como por qué carambas empiezas a generar una afectación por una serie de decisiones que has tomado desde tu entorno laboral y la parte familiar, que eventualmente te está generando una bronca de 360 grados. Entonces vas a tener broncas a nivel personal, familiar, vas a tener problemas a nivel de salud y de desarrollo personal, y además problemas que pueden comprometer inclusive hasta tu desempeño dentro de la organización donde estás colaborando o de tu propio negocio. Entonces, ya que te vas enfrentando a todo esto, de verdad, creo que el mandamiento número 1 de la ley bueno, no me meto en temas ahí, pero el mandamiento número 1 es busca ayuda. Simple y sencillamente busca ayuda. Que puedas enfrentar esto de una manera en la que tengas soporte, en donde tengas contención y que además, pues, este grupo de especialistas o estos médicos integrativos, pues puedan acompañarte a resolver este problema. Entonces, toma nota, y para aquellos que nos están escuchando solamente a través de Spotify, pues de manera muy rápida les digo el número de teléfono al que puedan contactar a Moni Lenz es 8120-05-9433 o en su página www.lenzhc.com para que puedan ustedes recibir asesoría de primera mano desde las manos de una experta y que puedan acompañar esta jornada. Entonces, no, de verdad, no se tomen más tiempo, porque es muy conveniente para ustedes, sus familias y obviamente para su futuro de liderazgo dentro de una organización.
Y ya para ir como afinando un poquito nuestro cierre, querida Moni, me gustaría preguntarte, ¿qué casos complicados te has topado? O sea, de gente que ya dejó pasar el tiempo, de gente que de pronto, pues se les fueron los primeros momentos clave para poder tomar decisiones o poder tomar una atención acompañada de manera adecuada. ¿Cuáles son esos casos, pues no sé si fatales o complicados que tú te has encontrado porque la gente no ha sido consciente de esto y no lo ha atendido a tiempo? Wow, me dijiste fatales y me quedé pensando el caso más duro que he tenido, que he vivido con la doctora que he trabajado. Muchos pacientes trabajamos sí multidisciplinariamente, es decir, está médico internista integrativo, eh, si el paciente quiere, tiene su psicólogo, nutriólogo y yo como health coach de alguna manera orquestando todo. Y ella hace como más de un año me dio un caso que me decía, te doy mi caso más complicado, vamos a tratar. Ujú. Un ejecutivo, un dueño de empresa, 50 y 50 más o menos cuando hablamos. Mucho sobrepeso, muchos problemas mentales de no saber cómo afrontar cosas. Uno de los peores problemas es no querer hacer cambios y esperar la varita mágica que no existe. Y entonces, cada vez que nos sentábamos a ver, bueno, ¿y ahora qué sí puedes hacer? ¿Y por dónde comenzamos? ¿Y qué podemos hacer para ir moviéndote un poquito más? ¿O qué forma podemos hacer para ir modificando? Porque al final del día yo trabajo con Tiny Habits. Entonces, en la metodología de Tiny Habits, que son micro hábitos, es ¿qué puedes hacer esta semana? Y así. Pues después de un año entre que él iba y venía, pues lamentablemente él falleció. Él se intoxicó de muchísimo alcohol y pues ya cuando llegó la doctora a su casa, pues ya había fallecido tristemente. ¿Y por qué fue tan complicado? Por no querer ver en sí mismo el tema de autocuidado. El cuidado era de otro, no del mismo. Y cuando eso sucede, que delegas tu cuidado del doctor, delegar el cuidado es hasta delegarlo a un doctor. Tú no tienes que delegarle la salud a un doctor. La Ujú. salud es tuya y es tu responsabilidad. Y el no haber aceptado que era su propia responsabilidad y no de su esposa y no de un doctor y no de Moni que lo estaba apoyando, pues fue haciendo las cosas cada vez más complicadas, nunca logró meterse. Y lamentablemente lo digo hasta con mucho dolor porque era alguien que llegué a apreciar muchísimo después de un año y algo. Ujú. Y ha sido el caso más lamentable que he vivido porque sí terminó en la muerte. Sí, Pero qué del lamentable. otro lado también pienso que sí también han habido casos de muchísimo éxito, gracias a Dios la mayoría, puedo decir que el 95%, la buena noticia es que sí son de éxito. Y es cuando la persona, y esto fue un caso de una mujer con una fatiga crónica real de 28 años, y Wow. también me la dieron así como que, Moni, aquí te doy todos los pacientes complicados, aquí te lo dejo. Y ese fue entre psiquiatra, psicólogo, la doctora, nutriólogo y yo, nutriólogo. Bueno, el testimonio de ella lo puedo decir abierto, está inclusive en YouTube, es el caso de fatiga de Irina Abreu. Mm, a ella le entrevistó la doctora y a mí sobre su proceso y es cuando tú realmente empiezas a decir, confío en el proceso y voy a empezar a hacer algo. Y nos tomó un año y la llevé acá al parque de Rufino, ya no caminaba ni 100 metros, no podía, no tenía, o sea, de verdad no podía. Luego de muchos meses de trabajo, le digo, vamos a hacer un triatlón consciente. Se me queda mirando. Yo sí, vamos a caminar conscientemente, vamos a meditar y después movimiento consciente que yo. La primera parte le digo, te dejo acá, nos vemos acá, si quieres en una o dos vueltas. Yo me fui y cuando llegó le contabilicé, ¿cuánto hiciste? Bueno, me fui por allá, por acá. Bueno, acabas de hacer 1,5 kilómetros y se lo mostré en mi reloj. Ujú.
Las lágrimas era por acá. ¿Cómo? Yo, bueno, esto es lo que tú has logrado. Yo no lo logré. Tú hiciste 1,5 kilómetros y hace 6 meses no podías ni con 100 metros. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas, cuando ya tú ves esos casos y dices, ¿por qué? Porque ella sí lo logró, porque ella sí quiso, ella se empoderó de sí misma, Se ella adueñó. empezó a tomar acciones y se adueñó y se empoderó de sí misma. Y la verdad que es otra persona, otra persona. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho que además el porcentaje de posibilidad de salir adelante de un proceso de burnout es altísimo, 95%. La verdad es que la Altísimo. tasa es altísima. Entonces, para ir cerrando un poquito, mi querida Moni, la verdad es que se pasó rapidísimo, ya traemos 50 minutos por ahí conectados. Algunos tips adicionales que quieras darnos a la audiencia que nos está escuchando para poder adueñarnos de este tema de prevención y autocuidado como herramienta de nuestro liderazgo. Te voy a dejar mis frases y yo creo que con las frases se entiende. Dijiste la palabra pausa y es mi palabra preferida. Uh-huh. Yo siempre que empiezo un taller, una conferencia o algo, empiezo a enseñar a la gente a pausar. Y yo digo, o pausas o la vida te pausa. Por eso es que hay que pausar, porque o pausas o si no, la vida te pausa. Entonces, meter la pausa como parte y elemento de tu día a día es fundamental para el bienestar de cualquier persona. Ese acelere, 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 acelere y nunca pauso es el que me va a traer problemas. Entonces yo necesito aprender a hacer pausa, número 1. 2, el sueño no se negocia. Yo puedo negociar cualquier cosa. Yo puedo negociar si voy a ese restaurante o no voy a ese restaurante, si voy a ese lugar o no voy a ese lugar. Yo puedo negociar con mis hijos cualquier cosa, pero el sueño no se negocia. Y mira que tengo hijos de 22 y de 16. Y todavía me oyen de que eso no se negocia. Y cosa difícil con un adolescente. Claro, las ¿Sí? desveladas Entonces, y demás. tremendo, tremendo. Pero el cómo tu sueño es necesario para que tú quieres músculo, necesitas dormir. Entonces, Uh-huh. el sueño no se negocia. Si tú tienes que terminar un trabajo, mejor duerme bien y al otro día regresa. Uh-huh. Pero quedarte desvelado para terminar un trabajo es peor el ciclo que vas a tener. Sí. Entonces, pausa, dormir, la alimentación es nutrición y la nutrición es tu mejor medicina o tu peor veneno. Tú decides si quieres que la nutrición sea medicina o si quieres que tu nutrición sea veneno. Y el cuarto, indispensable, sí o sí, es el movimiento. Ni siquiera digo ejercicio, movimiento constante. Porque si bien a lo mejor no pudiste ir a un gym, no importa, te tienes que mantener activo o activa todo el día. Contar tus pasos, ver cuántos minutos llevas. Si no tuviste chance de hacer nada, hay 5 minutes workout. Hay formas de mantenernos activos. Pero el movimiento es vida. Entonces ahí te dije mis hits. Esos son para mí mis hits. Con todo, Moni. Con todo. La verdad es que encantados de tenerte por acá. El día de hoy Juan Bernal no pudo acompañarnos por un compromiso ahí laboral. Sin embargo, a nombre de Juan y un servidor, agradecerte mucho, Moni. Y bueno, antes de irnos, como te decía, por ahí hacemos un resumen que es parte de nuestra dinámica. Y pues los invito, queridos amigos, a que vayamos al resumen. Vamos con el resumen. Y muy bien, queridos amigos, episodio 190, prevención y autocuidado como herramienta de liderazgo con nuestra estimada invitada Moni Lenz, que el día de hoy arrancamos una charla muy nutritiva, les diría yo, porque empezamos un poco platicando cómo se conecta esta parte de la prevención y el autocuidado como herramienta de liderazgo. Y lo que nos decía Moni es que realmente, pues a ella le ha tocado vivirlo en carne propia, ¿no? Arrancó su carrera a tambor batiente, 28 años, y ya era gerente de recursos humanos en 4 países, ha estado en empresas transnacionales que demandan, obviamente, un alto nivel de responsabilidad con altos niveles de estrés. Y entre temas de trabajo y presión laboral, pero también temas personales, embarazos, complicaciones en un embarazo, migración fuera de su país de origen, de Venezuela, entre otros componentes, fueron sumando para que ella viviera el burnout de primera mano.
Entonces, lo que nos decía Moni es, en la medida en la que tú vas viviendo esto, pues simple y sencillamente nadie te dice qué va a pasar, nadie te dice a lo que te vas a enfrentar. Y cuando hablamos de líderes y de liderazgo, se habla de muchísimos retos que están pasando todo el mismo tiempo. Pero adicional a esto, se tenía antes la concepción de que tenía que verse a la persona laboral por un lado y a la persona personal, perdónenme la redundancia, por otro lado. Pero no, Moni nos dice, no, es una persona integral. Entonces, obviamente, esta persona mezcla todos los roles y al final en una sola persona es quien vive toda la complejidad de retos que describíamos hace un momento. Y entonces conectamos con este tema que la competitividad y el medio en el que nos desempeñamos puede provocar esta situación de burnout. ¿Y qué es burnout? Es el agotamiento crónico, físico, mental y emocional que está asociado a una ocupación y que este agotamiento obviamente pues va generando tiempos de agotamiento crónico que se va generando y aunque descanses no logras eliminarlo o suprimirlo, ¿no? Algunos síntomas físicos es agotamiento corporal, no hay energía, se tiene migraña, dolor de estómago, falta de sueño, fatiga mental, de pronto no consigues concentrarte en lo que estás haciendo y dejas de razonar lógicamente por estas pausas o por estas intermitencias, por la falta de descanso, entre otros componentes, ¿no? Algunos síntomas mentales son como la fatiga emocional, irritabilidad, se disocian de su trabajo, ya el entregable y el cumplir ya empieza a perder efecto, ¿no? Y hay afectaciones también a nivel familiar por todo este tema de que llegan irritados y que llegan sumamente molestos y con un montón de broncas e implicaciones que eventualmente generan impactos, ¿no? Y lo que dice Moni es, tenemos que cuidar de manera integral. Esas dos palabras son claves, ¿no? La parte de prevención y la parte de autocuidado. 5 elementos que tenemos que cuidar, la parte de alimentación, hidratación, ejercicio, el sueño y descanso son 6, perdónenme, la parte de conexión social y obviamente la parte de desarrollo de conexión espiritual, pues a través obviamente de yoga, meditación, entre otros componentes. ¿Qué es lo que pasa si no cuidamos todo esto? Pues eventualmente podemos incurrir en situaciones que van a demeritar o que van a tener un impacto en nuestra salud. Entonces, tenemos que prestarle atención a todos estos puntos. ¿Cómo podemos prevenir el burnout, no? Pues obviamente aplicando estos temas de autocuidado y de prevención. ¿Cómo podemos hacerlo? Obviamente, pues el poder conectar con un enfoque de medicina funcional o integrativa, que es uno de los consejos que nos da Moni, ¿no? ¿Cómo le entras a esto? Desde una óptica de manera integral que puedes hacerlo con un doctor funcional, un médico funcional integrativo o inclusive un médico internista para que empiece a ver la totalidad del problema del burnout desde las diferentes aristas. Lo que dice Moni es que eventualmente si llegas a tratarlo como por síntoma, pues vas a ver al psicólogo, al psiquiatra, al nutriólogo, ¿cómo se llama? Al gastroenterólogo y empiezas a generar una serie de tratamientos que eventualmente te pueden ayudar, pero si lo ves de manera integrativa, se puede desarrollar la guía de soluciones desde que tienes la capacidad de ver el problema complejo de manera completa, ¿no? Y es aquí donde esta medicina empieza a tomar, a través de un health coach y a través de todos estos especialistas, un equilibrio en todo el proceso de alimentación, ejercicio, descanso, hidratación, conexión socioemocional y la parte de espiritualidad con yoga, meditación, etcétera, ¿no? Y nos decía Moni, pues nos hemos encontrado con casos súper complejos. Un caso de una persona de 50 años que tenía muchas complicaciones entre el estrés de ser dueño de esta organización, tener sobrepesos, problemas de ansiedad y no querer hacer cambios. Un día, pues al no hacerse dueño, al no adueñarse del proceso, pues vive una intoxicación por alcohol que esto deriva en su fallecimiento. Entonces, obviamente, ahí sí tenemos casos de que alguna situación de burnout que no suele ser atendida en 360 grados y que vaya además con un proceso de mejora consistente y contundente puede derivar inclusive en la muerte. Pero lo que nos decía Moni, aquellos casos, más del 95% que nos llegan a tocar, nos dice Moni, tienen un proceso positivo, ¿no? Entonces, estos casos, y nos menciona el caso de una chica de 28 años que logra entrar a este proceso, que ni siquiera Irina Abreu, lo pueden buscar en YouTube, inclusive no podía caminar ni 100 metros por este burnout tan complicado que traía, pero en la medida en la que fue avanzando en su tratamiento, pudo conectar obviamente con esta mejoría y hasta que
tuvieron ahí un ejercicio de triatlón consciente en donde pudo hacer una caminata inclusive de 1.5 kilómetros, ya con una franca recuperación en el proceso. Y ya Moni nos decía al final, a ver, tomen nota, queridos amigos, pausa, o pausas en la vida, o la vida te pausa. Necesitas mantener la pausa como elemento de tu día a día. El sueño no se negocia, alimentación es nutrición y la nutrición es tu mejor medicina o tu veneno. Y por último, movimiento constante, te tienes que mantener activo todo el día. Entonces, muchísimas gracias, Moni, la verdad es que ha sido un gran episodio, nos ha encantado tenerte por acá. Tomen nota, queridos amigos, que aquí vienen todos los tips marcados en el resumen. Y pues nada, agradecerte mucho, Moni, por habernos acompañado esta noche. Gracias, Héctor, por la invitación. Me encantó la plática. Muchas gracias. Igualmente, queridos amigos, pues nos vemos la próxima. Que haya éxito. Hasta pronto. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX o GrowTogetherMX1 en Instagram. Compártelo, dale like y recuerda, desaprende y transfórmate.